Buenas, mi nombre es Dayana Orozco y junto con mis compañeros y compañera Brandon Granados, Keivan Sánchez y Iris Wan, vamos a hablarles sobre los efectos químicos en el crecimiento de las plantas. Buenas, los quiero introducir en nuestro tema de investigación relacionado con los efectos químicos en el crecimiento de las plantas. Nosotros nos profundizamos en el área de investigación biológica relacionada con el crecimiento de las plantas y el efecto de diferentes sustancias. Además, nos encargamos de analizar procesos como la embriogénesis, la actividad biológica de los tejidos que constituyen la semilla y el crecimiento de la radícula, para así concluir el ciclo e iniciar el crecimiento completo de la planta. Buenas. Buenos días, mi nombre es Brandon Granado Rojas y a mí me tocó la justificación. La necesidad de conocer los efectos químicos en el crecimiento de las plantas es vital para la ejecución del crecimiento y trata un tema importante para cada una de nuestras carreras. Hay factores beneficiosos para los cultivadores y para las plantas. Factores como estos se tienen que saber antes de ser utilizados a fin de no cometer los mismos errores y de esta manera conseguir una eficiencia más certera en ámbitos de tiempo y plata. En esta investigación se intentará enfocar temas de mayor relevancia con el fin de entender los efectos químicos en el crecimiento de plantas y las fases en las que está compuesto el embrión: embriogénesis, germinación y crecimiento. Objetivo general: explicar la bioquímica del desarrollo del embrión. Ahora bien, vamos a hablar sobre las fases de desarrollo en la embriogénesis. El proceso posterior a la doble fecundación puede dividirse en tres fases: la inicial o división, en la que se genera un embrión, en la que se establece el eje apical basal y se pasa de una simetría radial a bilateral. Esta etapa es crucial en el desarrollo embrionario en el embrión globular. En esta etapa, el embrión posee alrededor de 150 células y se especifican los dominios del meristemo apical del tallo y del meristemo apical de la raíz. Con ello se establece el eje de polaridad basal apical en el embrión. Es seguida por una fase de expansión de las estructuras establecidas en la fase anterior. Es la región apical en una etapa media a tardía. Se empiezan a formar diferentes dominios y subdominios dentro de esta zona, en que los genes de la clase 3, H, D, Z y P se expresan en el dominio adaxial y se extienden hacia la zona frontera o borde con el meristemo apical del tallo, formando un dominio central. En la parte lateral e inferior a este dominio se encuentra el dominio en el que se expresan los genes adaxiales. Ambos dominios están bien definidos en el desarrollo embrionario. Esos dominios comprenden lo que será la cara adaxial y abaxial de cada uno de los futuros cotiledones, de forma tal que el meristemo apical de desarrollo se encuentra entre dos subdominios de tipo adaxial con la expresión de los genes H, D, Z y P3. Si se pierden los dominios adaxiales antes mencionados, se pierde el meristemo apical. Por último, tenemos la tercera fase o fase de maduración, en donde ocurre la maduración de las estructuras y con ello el depósito de sustancias de reserva. Ahora bien, en la embriogénesis se expresan la mayor cantidad de genes y corresponden a los codificantes de proteínas de almacenamiento de la semilla. Sin embargo, existe una expresión diferencial temporal. Un ejemplo sería el desarrollo del embrión generando polaridad. Algunos de estos genes son short suspensor y grounded, producen el alargamiento del cigoto y determinan la región del suspensor. El WOX2 es un gen regulador predominante en el ápice del embrión. Anabataranu, en tempranas etapas de la embriogénesis, crea una frontera para evitar que el suspensor se desarrolle como embrión, puesto que lo haría en condiciones normales. De esta forma, la actividad se reprime. Los genes blancos de Han son dos miembros de la familia PIN-FORM, PIN1 y PIN7, que participan en el transporte polar de la auxina. Monópteros es un regulador clave en la especificación de la célula hipofisiaria
y las demás células que conforman a la raíz embrionaria. WUSNEL o WUS es un tipo de gen esencial el cual codifica a un factor de transcripción que dirige a las células madres del meristemo apical. Lonely Guy codifica para una enzima que cataliza la última etapa en la formación de la citosina. Este gen genera un transcripto que se encuentra en 2 de las 3 capas del meristemo apical del tallo y abarca al centro de la organización, siendo el meristemo el lugar de acción de esta fitohormona. El gen HDZIP3 es necesario para establecer la polaridad apical basal y posteriormente la polaridad adaxial, momento en que se establece el meristemo. Por último, la función del gen BOBER está relacionada a la de ser chaperona de proteínas involucradas en el transporte polar de auxinas. Ahora vamos a hablar sobre las partes del embrión. El embrión está compuesto por un eje embrionario cuyos extremos se encuentran una radícula y una plumula más 1 o 2 cotiledones. Los cotiledones pueden almacenar sustancias de reserva para la germinación y entonces suelen tener un aspecto carnoso. Están unidos al eje embrionario en un punto llamado nodo y se abren hacia afuera como un libro. El nodo, si observamos en la figura número 3, estaría en medio de donde aparece el nombre cubierta seminal en la figura número 3, el A. La porción del eje que queda apical al punto de intersección de los cotiledones hacia la plumula se denomina epicótilo, que el epicótilo sería el que está por encima de la plumula, mientras que la que queda por debajo se denomina hipocótilo, que en la figura número 2 sería el 3. Ahora les voy a comentar sobre la germinación. La germinación está constituida por diferentes fases, entre ellas la imbibición, la fase germinación sensu stricto y la fase de crecimiento. Bueno, primero les voy a hablar sobre la imbibición. Esta consiste en la entrada de H2O a la semilla desde el medio exterior. Además, es de concepto general saber que la fase de imbibición puede tener un periodo largo o un periodo corto, dependiendo la especie con la que se esté trabajando. Esto ocurre debido a la cubierta seminal, que impide el ingreso del agua. Pero una vez que el agua ingresa, ocurre una serie de procesos que son esenciales para las siguientes fases de la germinación. Bueno, ahora les comento sobre la segunda fase de la germinación, sensu stricto. Luego de una adecuada hidratación de la semilla, entra en acción esta fase, que consiste en la disminución de la absorción de agua por el sistema. Durante esta fase es importante destacar que se activa un metabolismo en la semilla, que es esencial para el desarrollo de la última fase de la germinación. Bueno, la última fase de la germinación, el crecimiento, ocurre paralelo al incremento de la actividad metabólica de la fase sensu stricto. Esto produce que emerja la radícula de las semillas. Luego de romperse la cubierta seminal, se inicia el desarrollo de la planta. Y una vez iniciado este proceso, no se puede volver a fases anteriores. O en caso de que las condiciones del medio no favorezcan a la semilla va a perecer. Bueno, ahora les voy a mencionar los tipos de germinación que existen. La germinación puede ser epígea o hipógea. La germinación epígea se caracteriza por la elongación del hipocótilo, permitiendo así la elevación de los cotiledones sobre el sustrato. Estos cotiledones van a cumplir la función de fotosintetizar y no van a permanecer por mucho tiempo.
Esto debido que después de cumplir su función, estas van a cambiar de color y van a caer. Ahora, la germinación hipógea, que es conocida debido que el hipocotilio se elonga y se elevan los primordios foliares sobre el sustrato. Las plantas que están caracterizadas por esta germinación se convierten en organismos autótrofos en el momento que empiezan a absorber nutrientes y fotosintetizar de manera autónoma. Factores que afectan la germinación. Para que tenga lugar la germinación, tiene que reunirse una serie de condiciones tanto en la semilla como en el ambiente que la rodea. Vamos a ver cuáles son esas condiciones y comenzaremos por distinguir entre condiciones externas a la semilla, es decir, las que deben reunir el medio ambiente que rodea la semilla, y condiciones internas de la semilla, es decir, las que debe reunir la propia semilla para poder germinar. Comenzaremos con las condiciones externas. Una condición externa para que la semilla germine sería la disponibilidad de agua. Una semilla tiene que disponer de agua para poder germinar. El agua es el factor ambiental más limitante para la germinación y ha de estar disponible en cantidad adecuada, ya que tanto su exceso como su defecto traen consecuencias negativas para la germinación. Otro factor que afecta la germinación y es una condición externa serían las temperaturas adecuadas. Respecto a la influencia que la temperatura tiene sobre la germinación, cabe destacar que para que cada especie existe una temperatura máxima por encima de las cuales sus semillas no podrán germinar. Una temperatura óptima a la cual las semillas germinan mejor y con mayor rapidez, y una temperatura mínima por debajo de la cual las semillas de esa especie no pueden germinar. Otro sería la presencia o ausencia de luz. En muchos casos las semillas germinan indiferentemente bajo la luz o en la oscuridad. Sin embargo, muchas semillas solo germinan en presencia de luz, mientras que la germinación de otras queda fuertemente inhibida por efecto de la misma. Ahora vamos con las condiciones internas, la cual sería: la semilla debe estar viva y bien constituida. El embrión de una semilla generalmente es capaz de permanecer vivo durante un largo tiempo y a esta capacidad se le llama viabilidad de la semilla. La facultad de germinar, llamado poder germinativo, se puede conservar también durante un periodo prolongado. A continuación vamos a ver el crecimiento de las plantas. Se incluyen los procesos del crecimiento y los genes involucrados en el crecimiento. Ahora vamos a ver los procesos del crecimiento. Primer, crecimiento primario, o sea, crecimiento longitudinal. Hay que referirse a tres regiones. Primer, región de división celular. Es también conocida como zona meristemática y corresponde a la región de la raíz, en donde se producen los llamados tejidos primarios, debido a que son los primeros en originarse en la raíz. Los primeros tejidos meristemáticos de la raíz son el protodermo, el meristema base y el procambio. Según la figura 8 podemos vernos. Segundo, región de enocación. Digamos, las células producidas en la zona meristemática presentan un tamaño pequeño y son muy parecidas unas a otras. La región enocación corresponde a la zona en la que dichas células se enocan verticalmente mediante la absorción de agua hacia la vacuola.
En esta región también se inicia el proceso de diferenciación y especialización celular. Por último, región de maturación. Esta región corresponde a la zona en la que los tejidos primarios maduran y se transforman en tejidos especializados. Durante la especialización, el protodermo da lugar a la epidermis de las raíces jóvenes. El meristema base produce el córtex y el procambio se transforman en tejidos vasculares maduros. Ahora vamos a ver los procesos del crecimiento. Primer crecimiento primario, o sea, crecimiento longitudinal. Hay que referirse a tres regiones. Primer región de división celular. Y siguiente vamos a ver crecimiento secundario, también se llama crecimiento lateral. Normalmente este crecimiento es para las plantas leñosas. Este crecimiento ocurre durante la segunda estación de crecimiento y en las sucesivas estaciones de todas las gimnospermas, en la mayoría de las dicotiledóneas y raramente en las monocotiledóneas. El crecimiento secundario se origina en el cambium vascular y cambium de corcho, o sea, en los meristemos laterales. Existen dos fases en este crecimiento. Primer, de cambium vascular a ginema secundario y floema, y otro, de cambium a corcho. Y siguiente. A continuación, sobre genes involucrados en el crecimiento. Hay los genes siguientes que involucran en el crecimiento, como la presentación: clavata, clavata 1, clavata 2, clavata 3. El desarrollo de cada una de las partes de la planta involucra sets diferentes de genes. En conclusión, y con respecto a la investigación sobre los efectos químicos que presentan las plantas frente a sustancias que cambian su condición en equilibrio, en la lectura de este informe se analizó a profundidad el proceso de germinación de las plantas, a fin de entender cómo inhibidores o catalizadores afectarían al sistema. El informe destaca la siguiente etapa en el desarrollo del embrión: la germinación, conformada por tres fases: la imbibición, sensu estricto y la de crecimiento. Cada una de estas cumple una función importante en la hidratación de la semilla para un proceso de producción de radículas. Los genes involucrados van a variar por la cantidad de especies que existen. Se presentan dos tipos: la epigea y la hipogea, caracterizada por la elongación de hipocotilo y la elongación de epicotileo, respectivamente.